Hay una sensación que no siempre se puede explicar con palabras, pero que pesa. Aparece en el instante exacto en que abres los ojos. No es dolor, tampoco tristeza. Es algo más sutil, más silencioso, como si una niebla invisible se hubiera colado entre tus sueños y tu cuerpo. Como si algo se hubiera desconectado durante la noche y al despertar, en vez de energía, lo que sientes es una especie de vacío que no sabes muy bien de dónde viene. Como si no hubieras descansado del todo. Como si te faltara algo esencial, algo interno, algo que no tiene que ver con las horas de sueño, sino con lo que está ocurriendo dentro de ti. Tal vez lo has sentido. Esa apatía suave pero persistente que te envuelve incluso antes de poner los pies en el suelo. Esa extraña desconexión que te impide comenzar el día con presencia. No estás solo. Muchas personas se despiertan así, en apariencia bien, pero por dentro, rotos en pedazos diminutos que nadie ve. Y esto no es casualidad. Existe un fenómeno silencioso que rara vez se nombra, pero que condiciona profundamente tu forma de empezar el día. La inercia vibracional nocturna. Tu estado emocional del día anterior no desaparece al cerrar los ojos. Se instala en tu subconsciente, se mueve en tus sueños, y al amanecer sigue ahí, operando sin que te des cuenta. Esa energía no resuelta se transforma en la frecuencia de tu despertar, y desde ahí se construye el resto de tu jornada. Como decía Napoleón Hill, no es lo que haces en el día lo que determina tu éxito, sino lo que piensas antes de dormir y lo que decides al despertar. Esta frase encierra una verdad profunda. Porque hay un punto casi imperceptible, un umbral vibracional que se abre justo cuando abres los ojos, un momento sagrado en el que el mundo interno y el externo se rozan. Y es ahí, en ese punto de fractura, donde todo puede cambiar o repetirse. Antes de abrir el correo, de mirar el móvil, de pensar en lo que tienes que hacer, hay una necesidad más profunda, casi olvidada, la necesidad de reconectar contigo, con tu esencia, con tu propósito, no con la rutina, no con la obligación, sino con esa parte de ti que está hambrienta de sentido. Porque si no te reconectas con tu para qué, te arrastrará el tengo que. Si no despiertas con conciencia, te despierta la urgencia. Si no decides cómo entrar en el día decidirá por ti. Este vídeo no es una lista de pasos rápidos, no es un truco más para ser más productivo. Es una invitación a reconfigurar tu primer aliento del día, a mirar ese instante con otros ojos, desde la conciencia, desde la neurociencia espiritual, desde la vibración que habita en ti. Porque ese momento, ese preciso segundo en que despiertas, no es una rutina biológica, es un ritual, un código, un acto creador. Y todo empieza en lo que haces, lo que dices y lo que piensas justo al abrir los ojos. Regla 1. Cuidado con la primera palabra que pronuncias al despertar. Hay algo sagrado en el silencio del amanecer. En ese instante, suspendido entre el sueño y la vigilia, cuando el cuerpo aún flota entre mundos y la mente no ha recordado del todo quién cree ser. Es ahí donde las palabras, incluso las más pequeñas, se vuelven semillas. Porque lo primero que piensas, lo primero que dices, no es simplemente un pensamiento suelto, es un código, es una orden directa al subconsciente, y el subconsciente no distingue entre lo simbólico y lo literal. Él obedece. Lo que muchas personas no saben es que el lenguaje, especialmente el lenguaje interno, actúa como una programación bioquímica. Cada palabra que pronuncias al despertar no solo tiene un significado, tiene una carga eléctrica, un voltaje emocional, una señal que dispara cascadas de neurotransmisores que moldean tu estado interno y tu campo electromagnético. Por eso, la primera frase del día nunca es neutral, es una declaración vibracional. La dopamina matutina, la que necesitas para sentir impulso, dirección y motivación, es extremadamente sensible en los primeros minutos del día. Se activa o se bloquea según las microdecisiones que tomas casi sin darte cuenta. Una palabra, una imagen mental, una queja silenciosa, una respiración apresurada.
Cada uno de esos gestos dispara o apaga el sistema de enfoque conocido como RAS, ese radar neurológico que filtra lo que ves y cómo lo interpretas. Napoleón Hill lo sabía. Por eso decía, cada palabra que pronuncias es un mandato a tu subconsciente. Y no hablaba solo de grandes discursos. Hablaba de lo que susurras dentro de ti cuando nadie escucha. Hablaba de esas frases automáticas que repites sin cuestionar. ¡Qué cansancio! No quiero levantarme. Otra vez lo mismo. Cada una de ellas tiene un peso, y ese peso no es metafórico, es químico, es vibracional. Ahora imagina por un momento lo que ocurre cuando, en lugar de decir, tengo que levantarme, dices, elijo levantarme. Parece un cambio menor, pero no lo es. Tengo que, arrastra, obliga, impone, elijo, empodera, abre, conecta. Esa microvariación cambia tu postura corporal, tu respiración, tu enfoque y sobre todo cambia el tono emocional con el que entras en el día. No es lo mismo moverse desde la obligación que desde la elección. El cuerpo lo sabe, la mente lo siente, el alma lo agradece. Lo primero que dices cada mañana no es un detalle, es un hechizo y tú decides si ese hechizo te encierra o te despierta. Regla 2. El error invisible de mirar el móvil antes que mirar hacia adentro es casi un acto reflejo. La luz del día apenas comienza a filtrarse por la ventana y tu mano ya se estira, casi sin conciencia, hacia ese rectángulo brillante que te conecta con el mundo y te desconecta de ti. Porque lo que parece una simple consulta rápida del móvil es en realidad una fractura sutil, pero profunda, entre tu centro y tu presencia. Es como si entregaras tu frecuencia interna a los estímulos externos antes de recordarte quién eres. La neurociencia ya lo ha comprobado. Mirar el teléfono, nada más despertar, activa inmediatamente el eje del estrés. El cortisol se eleva, la dopamina se distorsiona, el sistema nervioso entra en modo de defensa. Todo esto ocurre antes siquiera de haber respirado conscientemente. El resultado, una fragmentación atencional que contamina el resto del día, porque no solo se trata de lo que ves, se trata de cómo eso altera tu ritmo interno, se trata de cómo, en lugar de sellar tu campo energético, lo abres a una marea de urgencias que no te pertenecen. Imagina a tu sistema como una herida energética que aún no ha cicatrizado del todo durante la noche. En lugar de protegerla con calma y presencia, la expones sin preparación a un aluvión de información, comparaciones, alertas, demandas. Esa exposición precoz no solo afecta tu concentración, afecta tu vibración base, esa que, sin darte cuenta, será la frecuencia desde la cual atraerás pensamientos, decisiones, personas y oportunidades durante el resto del día. Lo que consumes en los primeros 20 minutos tras despertar no es solo contenido, es programación, es dirección emocional, es molde vibracional, y el alma lo sabe. Por eso hay mañanas en Minjonissen las que, aunque hayas dormido bien, te sientes más cansado después de 5 minutos de pantalla que tras 8 horas de sueños. Hay una alternativa. Un espacio olvidado, una posibilidad silenciosa, 5 minutos de observación consciente antes de cualquier estímulo externo. No se trata de hacer algo espectacular, se trata de permitir que tu sistema se reconozca a sí mismo antes de entregarse al mundo. Respirar, sentir el cuerpo, escuchar el pulso, reconectar con el latido de tu propósito antes de dejar que otros te impongan su ritmo. Porque antes de mirar el móvil, hay que mirar hacia adentro, y eso no es una obligación, es un acto de soberanía vibracional. Regla 3. ¿Por qué soñar? No basta. El síndrome de la visión sin acción. Hay una contradicción silenciosa que muchas personas cargan al despertar. Han soñado con una vida distinta. Han visualizado abundancia, libertad, amor, plenitud, pero al abrir los ojos, el cuerpo no responde. La energía no llega. El alma se siente estática, y esa brecha entre lo que imaginan y lo que hacen comienza a pesar, como una losa invisible. Se trata del síndrome de la visión sin acción, una esperanza que flota, pero no aterriza. Napoleón Hill lo decía con una claridad irrefutable.
La acción definida es el antídoto contra la ansiedad sin propósito, porque visualizar sin actuar puede volverse una trampa emocional. Puede parecer evolución, pero solo alimenta la disonancia entre lo que deseas y lo que realmente sostienes con tu energía. El campo cuántico no responde a las ideas que revolotean en la mente. Responde a las vibraciones que emanan del cuerpo en coherencia con una intención. Cuando pasas la mañana soñando, pero no activas el movimiento, el cuerpo entra en disociación. Hay deseo, pero no hay dirección. Hay intención, pero no hay impulso. Y esa fragmentación entre lo que piensas y lo que haces genera una sensación de vacío que se acumula día tras día hasta convertirse en desmotivación crónica. No es que no tengas visión, es que no la estás encarnando. El alma no necesita grandes gestos para despertar su energía. Basta una microacción, un gesto sencillo, escribir una sola línea de propósito al comenzar el día, mover el cuerpo con intención durante los primeros minutos, caminar con presencia, respirar con decisión. Algo tan pequeño como eso puede reconfigurar el circuito emocional que conecta tus sueños con tu realidad física. La ley de la atracción, aplicada con madurez, nos recuerda que la vibración no es un pensamiento. La vibración es intención más dirección, es foco más movimiento, es energía en acción, y por eso, cada mañana, tienes una oportunidad silenciosa de demostrar al campo cuántico que no solo sueñas, sino que eliges avanzar, aunque sea un solo paso, porque soñar es hermoso, pero actuar desde el alma es lo que transforma la visión en destino. Regla 4. La trampa de las mañanas automáticas y cómo reprogramarlas. El despertar nos ofrece una ventana única, un momento donde la mente se encuentra en estados teta y alfa, esos umbrales hipnóticos que abren la puerta a la transformación profunda. Sin embargo, la mayoría de las personas atraviesan esta puerta dormidos, atrapados en una rutina que repiten sin cuestionar, sin presencia. Despiertan y actúan como autómatas, en un piloto automático que los desconecta de su poder personal y los sumerge en un ciclo invisible de desgaste emocional. Napoleon Hill lo llamó el hábito hipnótico del fracaso. Repetir conductas que nos alejan de nuestro propósito sin ni siquiera darnos cuenta. Es un círculo vicioso, donde cada mañana es una repetición del día anterior, una confirmación silenciosa de que nada va a cambiar. Pero esta inercia no es un destino inamovible. La neuroplasticidad nos muestra que el cerebro es maleable, que en esos primeros minutos podemos rediseñar nuestra realidad interna. Imagina que el primer minuto, tras abrir los ojos, es una invitación sagrada para encarnar tu versión ideal. No hace falta esperar a cambiar toda la rutina. Basta con una acción simbólica, una afirmación vivida, un gesto que diga a tu mente y a tu cuerpo: este soy yo, el que elijo ser hoy. Ese pequeño acto, repetido con intención, comienza a reprogramar las redes neuronales que sostienen tus hábitos, derribando la programación del fracaso y sembrando la semilla del cambio. Cada despertar puede ser entonces un acto de creación consciente, un ritual de identidad donde decides quién vas a ser, más allá del reflejo automático, porque en esa elección reside el poder real, el poder de reescribir tu historia, el poder de transformar la mañana en un portal vibracional que te conecte con tu esencia más auténtica. No es magia, es ciencia y espiritualidad entrelazadas. Un recordatorio de que la mente y el espíritu dialogan en cada instante y que tú tienes la llave para abrir la puerta a una vida diferente, a un despertar que realmente te devuelva a ti mismo. Regla 5. Una historia real. Cómo ella dejó de sentirse vacía al despertar. Había una mujer que cada mañana despertaba con un vacío silencioso, una sombra suave que le envolvía el pecho y le robaba la energía antes incluso de abrir los ojos. Años de despertar apagada, desconectada de sí misma, atrapada en un ciclo de desmotivación que parecía no tener fin.
No era falta de sueño ni cansancio físico, era algo más profundo, una vibración apagada, un eco interno que pedía ser escuchado. Un día comenzó a probar un cambio simple, visualizar con gratitud ese nuevo amanecer, llenar su mente con imágenes de luz y posibilidades, mientras afirmaba con su cuerpo, con un movimiento consciente, que era capaz de recuperar su energía. No fue inmediato, pero cada día sumó un pequeño paso, un pequeño acto de amor hacia sí misma. En 30 días, esa rutina transformó su vibración y con ella comenzaron a aparecer oportunidades que antes parecían imposibles. Napoleon Hill decía: cuando uno se siente dueño de sus mañanas, la vida comienza a obedecer. Y así fue para ella. La repetición emocional elevada, la autosugestión amorosa y el compromiso con su propio despertar crearon un campo magnético que atrajo lo que su alma necesitaba. Su historia no es excepcional, es un espejo para todos nosotros, un testimonio de que el cambio está en nuestras manos, en la manera en que recibimos cada nuevo día. Cada mañana puede ser una invitación a sentirnos plenos, una oportunidad para llenar ese espacio interno que parecía vacío, para reconectar con la fuerza que siempre estuvo allí, esperando ser despertada. Porque no hay nada más poderoso que sentirse vivo, energizado y dueño de su propio amanecer. Regla 6. El factor silencioso que sabotea tu energía. La culpa residual. La culpa no siempre se manifiesta con gritos ni lágrimas. Muchas veces es un susurro silencioso que se instala en el fondo del alma y desciende con nosotros al despertar. Esa carga emocional no liberada, esas palabras que no dijimos, esas pequeñas fallas que nos reprochamos, se acumulan como barro pesado en el interior, y mientras dormimos, ese peso sigue operando, bajando la frecuencia vibracional con la que abrimos los ojos. No es el cansancio físico el que drena esa energía, sino la culpa residual que se filtra en nuestro sistema nervioso, esa sensación opresiva que no nos permite empezar el día con ligereza, que arrastra la mente y nubla el corazón. Es una trampa invisible que nos desconecta de nuestra esencia y nos deja atrapados en una rueda de desmotivación y estancamiento emocional. Antes de dormir, liberar ese barro emocional se vuelve un acto sagrado. La práctica del perdón vibracional, incluso cuando parece difícil, es una llave que abre la puerta a un despertar limpio, fresco, renovado. No podemos comenzar un día con claridad si aún llevamos barro emocional en el alma, porque la energía con la que dormimos es la que nos recibe al despertar. Cada noche es una oportunidad para soltar, para limpiar y permitir que la energía circule libremente. De esta forma, la mañana no será una batalla contra la pesadez, sino una declaración de libertad, una invitación a renacer vibracionalmente y a caminar con el corazón ligero. Solo así, la energía puede fluir y la desmotivación desaparecerá como niebla al sol. Conclusión. El despertar como declaración espiritual diaria. Despertar no es simplemente abrir los ojos y empezar a moverse. Despertar es una declaración profunda, un acto espiritual que marca la primera línea de nuestra conexión con el universo y con nosotros mismos. Cada mañana, antes de cualquier pensamiento o movimiento, existe un momento sagrado donde nuestra intención se convierte en el primer latido de nuestro día. Ese primer pensamiento, esa palabra que pronunciamos, ese pequeño gesto con el cuerpo, tienen un poder vibracional inmenso. Son semillas que plantamos en nuestro campo cuántico, que crecerán y moldearán toda nuestra realidad. Como decía Napoleon Hill, no hay despertador más fuerte que una visión ardiente. La visión que abriga nuestro corazón es la que nos impulsa a salir de la cama con energía, claridad y propósito. Por eso, diseñar el amanecer como un ritual consciente es más que una elección. Es una transformación. No ser meros pasajeros de la rutina, sino arquitectos de nuestra identidad, creadores conscientes de la frecuencia con la que elegimos volver a nacer cada día, porque cada despertar es un renacimiento vibracional. La pregunta que queda en el aire es esta:
¿En qué frecuencia eliges volver a nacer? ¿Con qué energía vas a abrazar este nuevo día? La respuesta está en ti, en tu capacidad de tomar ese primer instante y convertirlo en un acto de poder, de conexión y de auténtica presencia. Así comienza todo.